La tercera presentación, apoyos y acompañamientos en el nivel secundario. Esta presentación va a estar a cargo de Leticia, quizás no lo digo en el orden que van a presentar, pero ustedes se organizaron, Leticia Bardoneschi, Carla Lanza y Susana Mantegazza. Brevemente les cuento quiénes son nuestras ponentes. Susana es especialista en orientación vocacional, es magíster en política y administración de la Universidad de 3 de Febrero, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del equipo de orientación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, miembro del equipo de desarrollo estratégico que nos convoca hoy. También participa de programas de extensión, UANEX, vinculados a derechos a la educación, y tiene publicaciones en diversas materiales como publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, capítulos de libros, como el juego en las prácticas psicopedagógicas. Bien, Susana. Leticia, maestranda en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la UBA, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Luján, es docente en la Cátedra de Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la UBA, es orientadora educacional en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Provincia de Buenos Aires, coordina diversos proyectos vinculados a niñez y adolescencia, es miembro de este equipo de desarrollo estratégico y ha escrito capítulos de libros vinculados a procesos de comunicación e intervención psicoeducativa y sobre construcción de sistemas de acompañamiento para la convivencia democrática. Y en tercer lugar, Carla Lanza, que es magíster en Psicología Educacional de la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, también de la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Universidad de la Cuenca del Plata, de la provincia de Corrientes, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Teoría Sociohistórica, Aprendizaje de Educación, es orientadora educacional, es miembro del equipo de investigación de desarrollo estratégico, es autora de numerosos artículos y capítulos de libros vinculados a intervenciones psicopedagógicas y también a educación inclusiva. Hecha la presentación, chicas, la palabra es de ustedes. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos ahí a compartir también un material que nos va a ir organizando y ordenando. En esto que nosotras vamos a compartir, que tiene que ver con la especificidad de lo que fuimos construyendo conjuntamente y de lo que seguimos construyendo en relación a experiencias que refieren al nivel secundario, para de alguna manera dar cuenta de esto de que venimos hablando en las otras experiencias también, y lo hacía Silvia en la presentación, de, bueno, ubicar ahí el derecho a la educación, el contexto de pandemia y un cierto modo de pensar el trabajo de la universidad en los territorios y el trabajo territorial, ¿no?, de la universidad en la conformación de este equipo interdisciplinario e interfacultades, junto con las distintas organizaciones del sistema educativo. Organizamos la presentación en 3 momentos. Primero, en algunas referencias que van a contextualizar el proyecto, vinculado a escuelas secundarias. Un segundo momento que nos va a remitir a la experiencia durante el 2019 en tanto antecedente, y la experiencia durante el 2020 y el 2021, que ya ahí es en todo este contexto excepcional de pandemia. Como referencia central vamos a ubicar, como decíamos antes, el derecho a la educación, ¿sí?, la educación como un derecho, y en Argentina la ley 26.206 del 2006 declara la obligatoriedad de la escuela secundaria. Esta obligatoriedad de alguna manera implicó tener más adolescentes y a jóvenes en las aulas, y también, ¿no?, como hay contrapunto, elevados porcentajes de estudiantes con sobriedad, repitencia. Si vamos de alguna manera a tomar alguna de estas referencias generales que nos permiten caracterizar, ¿no?, cierta lectura o situación diagnóstica, ubicamos estos porcentajes de estudiantes con sobriedad y repitencia, cierta debilidad del dispositivo escolar para alojar a todos,
¿no? En el caso de la educación secundaria incluso ubicamos que en sus orígenes, de algún modo, no, se signa por un acto de exclusión en relación a para qué sector social, ¿no? Fue pensado para poder ser de alguna manera sostenida a partir de esfuerzos familiares. Entonces, bueno, esta ley es central, ¿no? Incluso hoy tenemos todavía familias y estudiantes que se gradúan del nivel secundario, en donde son las primeras generaciones, ¿no? De estudiantes secundarios en las familias. También ahí ubicamos, ¿no?, que de alguna manera la ampliación de derechos que significó la obligatoriedad del nivel secundario como efecto de la Ley Nacional de Educación implicó, por un lado, un fuerte discurso y mandato de inclusión y la necesidad de las instituciones, ¿no?, de revisar las formas y el régimen escolar del propio nivel. Una conceptualización que nos ayuda mucho para poder pensar también en esta propuesta tiene que ver con la concepción de la escolaridad en términos de trayectorias, y ahí nos permite ubicar el recorrido de los estudiantes por la propuesta escolar, pero que entrama necesariamente con las condiciones estructurales, institucionales, subjetivas, esto que de algún modo en los niveles previos también traían en relación a contextualizar, a situar ahí las experiencias y las situaciones que se construyen también como problema. Es decir, no está por fuera de la propuesta de enseñanza, y que ahí justamente las condiciones pedagógicas revisten de gran centralidad, sin dejar también estas otras condiciones que hacen las políticas educativas y a las condiciones también a lo largo de ese recorrido. El proyecto busca ahí justamente tensionar, ¿no?, en relación al derecho a la educación y a las condiciones institucionales y pedagógicas para promover la inclusión educativa a partir de la construcción de estos sistemas de acompañamiento a estudiantes, docentes, directivos, ¿no? En relación a lo que vamos a compartirles en el nivel secundario, estuvimos trabajando con dos jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, una escuela media en Avellaneda y distintas escuelas en el distrito de Pilar. Si bien vamos a, como les decía, detenernos con mayor especificidad en el contexto de pandemia, y eso da cuenta de la experiencia en el distrito de Pilar, queríamos narrar a modo de antecedente la propuesta con la que empezamos estas propuestas de desarrollo estratégico de la universidad y de estas facultades, para ubicar ahí un antecedente, ¿no?, de alguna manera. Esta escuela de Avellaneda, la Escuela Media 12, es una escuela del conurbano bonaerense de gestión estatal. Es una escuela que se encuentra en la zona céntrica de la ciudad, y no obstante las familias que asisten a esta escuela son de barrios periféricos y tienen todo un trayecto para poder llegar a la institución, que en ocasiones toman más de un medio de transporte público para poder tener ese acceso. Y también en situaciones de climas que nos favorecen, de lluvias, inundaciones, es un factor, ¿sí?, que dificulta el acceso y la asistencia a la institución. Los docentes y las autoridades mismas de la institución, en estas primeras reuniones y encuentros que íbamos compartiendo, nos daban cuenta, ¿no?, también de que era una institución que no contaba ni con los cargos necesarios para la tarea cotidiana, ¿no?, en la lectura que ellos hacían desde ahí, ¿no?, ni tampoco con los recursos materiales y económicos para ese desarrollo de las tareas, hasta el punto que había docentes que compartían que para las tareas de la clase tenían que ellos ofrecer y llevar, y saber que tenían que llevar lapiceras, hojas, para que se puedan ahí plasmar las propuestas que hacían. En esas primeras reuniones que fuimos teniendo con la institución, estuvimos trabajando inicialmente con el equipo de conducción. Ahí lo que se puso primeramente a trabajar tuvo que ver con las condiciones pedagógicas que la escuela ofrece a estudiantes, ¿sí?, y ponerlas en relación también a las fragmentaciones que se iban registrando en el mismo sistema, ¿no?, y el desarrollo de la implementación para hacer efectivo este derecho a la educación. Lo que fue quedando en evidencia en esas reuniones ahí tuvo que ver con una preocupación por los altos índices de abandono y repitencia, que también lo ubicamos en cierta característica del nivel.
El encuentro también fue promoviendo ciertas lecturas que permitían un corrimiento, ¿no? De complejizar esa lectura que hacían de la situación y permitían un corrimiento respecto a la mirada, para que no quedara de parte de las posibilidades o posibilidades de los sujetos, sino a posibilidades también y lecturas de orden institucional, cómo poder acompañar en esos avatares. Y esto favoreció, ¿no? Un análisis que inicialmente, antes de pensar en los sistemas de acompañamiento, lo que permitió fue abordar las situaciones, ¿no? Que implicaban y comprometían a la acción pedagógica para, por ejemplo, y algo que surge en estas reuniones, en esta escuela en Avellaneda, tuvo que ver con cómo pensar en las articulaciones. Esta escuela articula con 4 escuelas primarias de la zona, y ubicaban algo también ahí de este recorrido de estudiantes y determinadas ahí construcciones problemáticas en relación a el tránsito de la escuela primaria, la escolarización primaria a la secundaria, conocimientos y aprendizajes que iban ubicando con mucha debilidad en relación a la escritura, la lectura y cómo podían ahí favorecer o al menos empezar a preguntarse, ¿no? En relación a cómo dar cuenta de ciertas intervenciones que promovieran un acompañamiento diferente desde la institución. Fuimos de esta forma, tanto con el equipo directivo como con docentes, aproximándonos, ¿sí? De alguna manera a el análisis de esas condiciones de enseñanza y esto también, y era parte de lo que íbamos trabajando en el equipo, en esto que revisábamos, que repensábamos en función también de lo que traían las instituciones, es que más allá de que estas normativas y en términos de políticas públicas hay muchísimos antecedentes en esto que íbamos narrando y encontrando junto con este equipo de docentes y directivos, en esta institución en particular se requería el acompañamiento para poder también ahí traer, hacer visible, dar a conocer propuestas específicas en relación a cómo pensar y dar continuidad a estos acompañamientos. Durante el 2019 pudimos sostener estos encuentros que mencionaba, ahí después les contamos como 3 grandes ejes en donde las intervenciones conjuntamente ahí se pudieron de alguna manera como construir y diseñar propuestas específicas, pero también nos resultó en ese sentido muy difícil poder sostener una comunicación y un trabajo a lo largo del 2020 con toda esta situación en una institución que encontraba y que ya previamente nos había ubicado y mencionado esta condición de estar estallada, ¿no? En relación a las condiciones con las que contaba y la posibilidad de también dedicar, coordinar y dar cuenta de estos otros espacios y tiempos que permitían, ¿no? Correr de la urgencia, correr y darle un lugar y un tiempo para poder pensar junto a otros, otras, en relación a mejorar las experiencias y recursos que se iban compartiendo. En relación a ese 2019 y acciones que se pudieron pensar junto a los docentes, tuvieron que ver con redefinir horas que se estaban designando para un espacio de apoyo para poder pensar en talleres y propuestas que convocaran a los adolescentes, las adolescentes, desde otro lugar para pensar la escritura y la lectura, resignificar una semana de bienvenida, que ellos ubicaban que en la misma escuela la característica era que se iba recibiendo a lo largo de todo el año, que podía llegar a ser octubre, que un estudiante que era expulsado de otra institución, en estos términos ellos lo traían, ingresara. Entonces, esta idea de la semana de bienvenida, pensada en marzo, de alguna manera tenía otro sentido que no era el que les permitía pensar en alojar, en recibir, con la característica que esta institución tenía a lo largo de esto, ¿no? De todo el ciclo lectivo. Entonces, la posibilidad de resignificar y de trabajar ahí también. Y después también hubo un lugar y un momento en donde los mismos profesores que iban participando, que en realidad fueron docentes de lengua y literatura, una profesora de ciudadanía, el encargado de medios de apoyo técnico pedagógico que tenía asignadas funciones de preceptoría también, junto con la orientadora social, empezaron ahí en estos encuentros a compartirse también situaciones que a los profesores y las profesoras las inquietaba respecto a cómo acompañar a estudiantes quizás ahí, que ellos encontraban alguna situación puntual en relación a la propuesta de enseñanza que traía.
Entonces ahí también hubo una posibilidad de vuelta, ¿no? En este corrimiento de lecturas y poder aportar en la construcción colectiva, esto lo mencionaron mis compañeras anteriormente, esta apuesta que realmente esto desde lo colaborativo tiene que ver con que en el encuentro con esos docentes, esas docentes, ese equipo directivo, construíamos algo entre todos, y que tenía que ver con esa situación y con el análisis de lo que ahí se ponía a jugar, y tenía que ver con esa apuesta y esa posibilidad también de este tiempo otro, ¿no? que podíamos dar cuenta y posibilitar. Hasta acá, como antecedente, esto que queríamos ubicar en relación a pensar las propuestas en ese periodo 2019 con la Escuela de Avellaneda. Ahora voy a compartir a Leticia el micrófono. Buenísimo, Susi, gracias. Bueno, yo lo que me toca a mí, voy a ser breve, sintética, o lo más sintética que pueda. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, depende de donde estemos, a todos y a todas. Un poco lo que queremos compartir es el trabajo que iniciamos en el 2020, un trabajo que en el marco del proyecto se inicia y se sostiene hasta hoy en el marco de la pandemia, y de alguna manera que nos implica un trabajo junto con unos dispositivos que funcionan en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. En este caso, nosotras estamos trabajando con escuelas secundarias de la localidad de Pilar, del distrito de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, ahí estaba hace un ratito en el mapa. Y las aulas de aceleración, de alguna manera, son parte de esas micropolíticas que desde el Estado se van ensayando de alguna manera para garantizar la inclusión educativa, ¿no? La inclusión educativa, en este caso, de jóvenes, adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años, que se encuentran cursando los primeros años de la escuela secundaria con trayectorias escolares discontinuas, interrumpidas, ¿no? Por ejemplo, que no ingresaron al nivel secundario, o que repitieron, o que dejaron de asistir. De alguna manera, esta propuesta de aula de aceleración, que no es gradual, como el sistema tradicional de la escuela secundaria, sino que es una propuesta ciclada, ¿no? Que integra los 3 primeros años de secundaria, y una vez promovido esta propuesta, este dispositivo, este aula, los jóvenes y las jóvenes, los estudiantes, pasarían a un 4.º año de la escuela secundaria. Esto es un poco a modo general respecto de la propuesta Aulas de Aceleración, con quienes trabajamos colaborativamente para pensar allí algunas propuestas vinculadas a cómo acompañar a los estudiantes y sus familias. En Pilar, como se mencionaba hace un ratito en las diapositivas, participamos o trabajamos juntos colaborativamente durante el 2020 con 8 escuelas secundarias del distrito. Eran las 8 escuelas secundarias en las que esta propuesta funcionaba, esta propuesta pedagógica. En estas 8 escuelas funcionaban 9 aulas, así que de alguna manera fuimos trabajando con quienes aprendían a cuidar, enseñaban, acompañaban a los estudiantes. Se realizaron en el marco de esta propuesta 4 encuentros. Estos encuentros fueron virtuales porque estábamos en el marco de la pandemia. Fueron aproximadamente de 3 horas reloj. Estos encuentros se dieron fundamentalmente en el turno vespertino, es el turno noche para las escuelas secundarias, que funciona a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, porque en general 8 de 9 de estas aulas funcionaban en ese turno. Entonces, de alguna manera, la propuesta tenía la intención de que puedan tener estos espacios quienes acompañaban, ¿no? Son docentes que además trabajan en otras escuelas, entonces para garantizar de alguna manera el estar en los encuentros, lo hicimos en el turno en que estaban trabajando ellos y ellas. ¿Quiénes formaron parte de estos encuentros colaborativos? Formaron parte los inspectores y las inspectoras de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, las inspectoras de nivel secundario, los equipos directivos, equipos docentes,
los profesores acompañantes de trayectorias, que es una figura también que empezó a aparecer a partir del año 2018 en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, los equipos de preceptores y preceptoras y los equipos de orientación escolar. La idea de estos encuentros eran un formato dialogado, de construcción colectiva de saberes. Lo que fuimos trabajando colaborativamente, bueno, en un principio nos encontrábamos a pensar de alguna manera de qué se trataba esto de enseñar, de aprender, de acompañar en situación de pandemia, en esta situación de excepcionalidad, donde de alguna manera las escuelas estaban, o los edificios de las escuelas estaban cerrados, pero que seguíamos funcionando las instituciones educativas. Entonces, ¿de qué manera armar trama ahí entre en esta situación de excepcionalidad y tan particular como fue la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio? Que en Argentina fueron desde marzo hasta febrero, diciembre, empezaron a aparecer algunas posibilidades de presencialidad, pero fuertemente en febrero del 2021. Los espacios de alguna manera que fuimos construyendo allí tuvieron el objetivo de diseñar herramientas para el análisis de esas experiencias de apoyo y acompañamiento. ¿Qué significa esto? Que las escuelas venían trabajando en sistemas de apoyo y acompañamiento. Bueno, la idea era en estos espacios dialogar acerca de cómo venían funcionando, ofrecer herramientas, construir herramientas para analizar esas experiencias y fortalecerlas. Se buscó de alguna manera poner en diálogo y articular las diferentes intervenciones que iban armando, construyendo desde las escuelas para que no queden solamente al interior de la escuela. De alguna manera lo que tratábamos es de socializar las experiencias para enriquecernos en ese compartirnos, ¿no? Lo que nos estaba sucediendo. Algunas cuestiones vinculadas a esto de pensar qué era lo que nos estaba sucediendo, era pensar situacionalmente, ¿no? Y entonces empezaban a surgir cuestiones vinculadas a las desigualdades, a la posibilidad de acceso o no de los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, a la conectividad, y entonces lo que comentaban les docentes era que de alguna manera que en la mayoría de las familias había un solo celular, que ese celular lo compartían los adultos o las adultas que convivían con los jóvenes, con los niños, con las niñas, y que los utilizaban para distintas cosas, ese único celular, en lo laboral, en lo escolar, en lo familiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto generaba ahí también un obstáculo, ¿no? La desigualdad en relación al acceso de estos recursos generaba un obstáculo para sostener un vínculo permanente, ¿no? La conectividad también, no todos y todas tenían Wi-Fi, no todos tenían datos en el celular como para mandarnos WhatsApp o para mirar algún video o como para ingresar en alguna página web. También el tema del uso, en qué momentos contactarnos o en qué momentos encontrarnos o generar de alguna manera estos vínculos y estos lazos. Muchas veces lo que nos comentaban que sucedía era que se podían comunicar solamente en los turnos nocturnos, en los horarios nocturnos, porque las familias por ahí si tenían que hacer alguna diligencia o alguna cuestión del orden de lo familiar o el uso de estos dispositivos para otras actividades o para los otros niños y niñas de la escuela, también significaba que solamente en los horarios nocturnos y a veces muy tarde por la noche se puedan comunicar con los estudiantes y las estudiantes de aula de aceleración. Habían situaciones de riesgo, ¿no? Embarazadas. Leti, ¿sí? Tenemos que apurar porque todavía queda Carla y estamos muy sobre la hora. Perdón. Bueno, nada, aparecían cuestiones vinculadas a lo que manifestaban en los distintos encuentros, que habían cuestiones vinculadas a los modos de enseñar, de pensar los modos de enseñar en pandemia, frente a todas estas situaciones que acontecían, las resistencias de compartir en un inicio el número personal, el WhatsApp personal de los y las docentes, que hasta cierto momento era algo del orden de lo privado, y en este momento
de pandemia y necesidad de fortalecer los vínculos, aparecía como algo del orden de lo público, ¿no? Pensar también qué tipo de actividades, qué tipo de propuestas educativas, qué propuestas de enseñanza se iban poniendo a disposición, ¿no? Esto de aparecían las cuestiones de sobreposición, digo, habían muchas actividades juntas, se les mandaba a los estudiantes, había un exceso de trabajos prácticos, y entonces ahí, a partir de estas cuestiones, empezamos a armar nuevas preguntas, interpelar esto que nos pasaba para pensar nuevas tramas que permitan acompañar y cuidar en este proceso de enseñar y aprender. ¿Qué era acompañar? Pensábamos juntos en esos encuentros. ¿Qué era armar sistemas de acompañamiento? ¿Con quiénes hacer para seguir enseñando y que los estudiantes puedan continuar aprendiendo? ¿Qué podíamos ofrecer como instituciones y en qué condiciones éramos capaces de inventar? Y ahí empezaron a aparecer cuestiones vinculadas fuertemente a la necesidad de sostener el lazo y salir al encuentro, ¿no? Bueno, adaptarnos un poquito a los horarios que teníamos disponibles de comunicación, la necesidad sí de, bueno, en algunos casos, algunos docentes sumaban otro chip a su celular y entonces los cambiaban en ciertos horarios para poder comunicarse más fluidamente, el trabajo interinstitucional e intersectorial, el trabajo en red sociocomunitario, porque habían familias en situación de altísimo riesgo, porque habían perdido sus trabajos o trabajaban de changas y no podían en ese tiempo salir a trabajar. Entonces el trabajo intersectorial y sociocomunitario permitía de alguna manera sostener en estas cuestiones y poder desde la escuela hacer foco en otras. Y otra de las cuestiones que aparecía muy importante era incluirnos todos y todas en el pensar la mejor forma de enseñar y de aprender. Y ahí aparecían proyectos integrados, interdisciplinarios, y eso reducía también la cantidad de trabajos prácticos que le llegaban a los jóvenes y a las jóvenes. Bueno, le paso la palabra ahora a Carla para que continúe con la experiencia en el 2021. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible, así dejamos lugar para Patricia, que va a comentar y hacer un cierre de todas estas experiencias. Lo que yo quisiera ubicar es el trabajo que nos dimos durante este año 2021, un año complejo con modalidades híbridas de funcionamiento, ¿no? Estas nuevas palabras que hemos tenido que incorporar a partir de hacer educación en pandemia, y este año decidimos, en relación a la posibilidad de pensar este abordaje situado y la intervención, ¿no? Situacionalmente, circunscribir nuestra tarea con una sola escuela, que fue la escuela secundaria número 8. Decidimos trabajar puntualmente con esta escuela porque era una de las escuelas del distrito que contaba con más matrícula, y entendimos a partir de conversaciones con los distintos actores y el trabajo comunitario que la escuela venía ya realizando, que era la escuela que necesitaba mayor trabajo en red, ¿no? Y ser acompañada en relación a este trabajo que veníamos gestando ya desde el año 2020. A partir de allí fuimos gestando distintos encuentros en los que nos encontramos junto a estas figuras que describía Leticia, analizando como los datos más crudos y más duros en relación a las trayectorias de estudiantes de la escuela secundaria y la posibilidad de clasificarlas en tres nuevas palabras, ¿no? Que hemos tenido que aprender, referidas a la continuidad o discontinuidad, ¿no? Esta idea del aprendizaje en términos de proceso, y la posibilidad de identificar también a aquellos estudiantes que se encontraban, ¿no? En situación de riesgo pedagógico, así lo llamaban en la escuela. Y por eso en la imagen que compartimos van a ver que algunos de los miembros estaban en la institución, otros conectados desde nuestros hogares, y a partir de estos encuentros se gestó la posibilidad de pensar también junto con la inspección y la dirección del nivel y las autoridades jurisdiccionales, de poner en valor la enseñanza, ¿no? La enseñanza como
posibilitadora de nuevas posibilidades de aprendizaje y desarrollo, y a partir de allí empezar a pensar en la centralidad de las prácticas docentes como modo de cuidado y como modo también de acompañar las trayectorias de estudiantes en estas situaciones tan complejas que hemos descrito, ¿no?, al inicio de la experiencia. Algunas de las cuestiones que queremos recuperar de lo conversado con docentes de la escuela secundaria número 8 tiene que ver con el trabajo por proyectos, ¿no? Y ahí, Leti, te voy a pedir que avancemos una diapositiva más, por favor, para contarles muy brevemente en esta posibilidad que surge de trabajo colaborativo entre los actores de la institución y nuestro equipo del proyecto de desarrollo estratégico, de pensar por primera vez la inclusión de las aulas de aceleración en un proyecto de feria de ciencias, del cual ya venía, ¿no?, trabajando la escuela en su conjunto año tras año, ¿no? Este espacio de aulas de aceleración que se constituye como un espacio de transición, diríamos, ¿no?, entre este ciclo básico de secundario y el ciclo orientado, y la posibilidad de pensarlo como parte de la escuela, ¿no? Es decir, como alumnos de la escuela que por diversas situaciones se encuentran hoy en estas condiciones, recuperando aprendizajes que no pudieron construir por diversas razones en los tiempos, ¿no?, en los que el sistema educativo prevé que lo hagan. Y a partir de allí, esta posibilidad de participar en la Feria de Ciencias dio la oportunidad de que los docentes de distintas materias se encontraran por primera vez a dialogar y pusieran en común, ¿no?, dos proyectos vinculados al cuidado del ambiente, pero también a la educación sexual integral, y los modos de abordarla en esta alternancia presencialidad, virtualidad que tuvimos que darnos en estos tiempos, ¿no? En esta escucha que devino del encuentro con docentes de la escuela secundaria número 8, para nosotros tuvo un lugar central la posibilidad de dar lugar a las voces de los docentes, pero también de los estudiantes, ¿no? Y a partir de allí fuimos acompañando en un encuentro que devino conversación a los docentes a pensar qué es aquello que en este tiempo de aislamiento se pudo sostener, ¿no?, qué es aquello que quedó pendiente, siempre con el eje en los aprendizajes, ¿no? Si hay algo que guía o orienta nuestras intervenciones en relación a la educación inclusiva o a la inclusión educativa, tiene que ver con la posibilidad de construir aprendizajes, ¿sí? La inclusión para nosotros no solo tiene que ver con el poder entrar y estar en la escuela, sino fundamentalmente con apropiarse de aquellas herramientas simbólicas y culturales que van a permitir a los adolescentes desempeñarse, desenvolverse, relacionarse en la sociedad tan compleja en la que vivimos, ¿no? Y a partir de allí poder acompañar a docentes a pensar, bueno, qué lugar para los contenidos en este tiempo en donde también hay que cuidar otras cosas, en donde hay otras urgencias, ¿no? En estas condiciones que describía Leticia respecto del uso de la tecnología, y cómo pensar esta articulación, porque el año que viene estos estudiantes van a pasar al ciclo, ¿no?, van a salir de este espacio de transición y van a pasar al ciclo de formación orientada con otras características. Nos resultó a nosotras muy valioso poder escuchar a los estudiantes y en esto estamos, ¿no?, como construyendo posibilidades para que puedan hablar y nos puedan contar en qué propuestas se sintieron más involucrados, en qué momentos más distanciados, ¿sí? ¿Cuáles fueron aquellos obstáculos que se les presentaron y qué creen que necesitan para iniciar el cuarto año en 2022? Les vamos a la siguiente diapositiva, solo para ubicar que estas intervenciones para nosotros tuvieron lugar porque dimos, digamos, una centralidad a las experiencias de los sujetos, tanto docentes como estudiantes, e incluso a nosotras mismas como parte de la universidad y del territorio que habitamos, junto con los sujetos con los que intervenimos, la posibilidad de reconstituir, ¿no?, un tejido social desgarrado a consecuencia de los distintos efectos que sufrimos durante la pandemia, y fundamentalmente la idea de sostener el lazo, como venían ubicando ya las compañeras en otras experiencias, no solo con los otros, sino también con los aprendizajes escolares. Así que bueno, hasta aquí, después algunas otras
cuestiones más que seguramente tomará Patricia en el cierre de este encuentro. Gracias.